Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sé bien que este programa se produce en momentos muy tristes para el pueblo dominicano. A mí particularmente me ha dado en la madre, como dice el pueblo llano, esta tragedia de la discoteca Yeset. 221,000 muertos, 145 heridos, todavía pendientes de cuidado médico, algunos en estado crítico que no se sabe a cuánto puede llegar el número de fallecidos. Un espanto. Cuando fui a hacer la guía del programa, me dije, no hay palabras para describir este dolor. Nosotros hemos sabido de otros casos de muertes de muchos dominicanos en un solo evento. Entonces quise hacer una especie de recuento. Un recuento que también aumentaba su recuerdo, el dolor de hoy. Accidente de avión de Dominicana Aviación del 15 de febrero de 1970. 102 fallecidos. Accidente de avión American Airlines en Queens, New York. Vuelo 587, 12 de noviembre del 2001. 260 fallecidos. Tragedia de Río Verde, el 11 de enero de 1948, 32 fallecidos. El equipo de béisbol de Santiago, en su regreso de Barahona, no pudo aterrizar en el regreso en Santiago. Y el poeta Héctor Díaz escribió, cuando el avión sobrevoló y comprobó que no había las luces suficientes, se fue convirtiendo en un pañuelo blanco hasta perderse en la lejanía. Cuántas vidas valiosas. San Cristóbal, explosión de San Cristóbal, 14 de agosto de 2023. 37 fallecidos. Pero ninguno, y miren que fueron fuertes, nos pegó tan hondo como este. Este porque tiene características muy peculiares. El avión, naturalmente, uno se ha acostumbrado al riesgo, a pensar que el avión, el vuelo mismo es una hazaña. Y desgraciadamente se producen los accidentes. Pero este ha sido el desplome del techo de una importante discoteca, la Jet Set. Según me dicen, ya tiene muchos años. En ella bailaban
los dominicanos. Una muestra de lo que es el pueblo dominicano. Había deportistas importantes, artistas, banqueros, médicos y gente del pueblo llano, especialmente los que cayeron de Jaina. Y toda la historia que fuimos conociendo, gota a gota, gota a gota, mientras los esforzados, rescatistas, bomberos, voluntarios, fajados con los escombros, iban sacando cadáveres, en principio heridos, que luego murieron algunos importantes, todos importantes en las clínicas. Es decir, que la gran tragedia fue en el seno mismo del pueblo. Y fue un dolor extenso. Yo me voy a citar porque el testimonio lo debo de dar de mi experiencia, lo que pasé. Al recibir la noticia, de inmediato pensé, ¿cómo? ¿Cuántos? 13, no. Pero el techo entero, no. Había cerca de 700, no. Eso debe de ser sobre 300 los muertos. Y innegablemente uno pasa a una especie de conteo de parientes, de amigos, de hijos de amigos, y eso ha ido apareciendo con mucha prudencia en la medida que van dando los números. 3 días, un viacrucis para el pueblo. Incluso hemos visto que el gobierno prorrogó el duelo nacional 3 días más, con justa razón. Un espanto. Yo me he sentido devastado por la pena. Amigos míos que perdieron hijos, por ejemplo, Eduardo Estrella, Dios mío, Melba, madre de la Rosana Grullón, la esposa del hijo de Eduardo Estrella. Y así voy enterándome. Me dicen, una hija de Tontón Narri, por Dios. Una hermana de Nelson Cruz, la gobernadora de Montecristi. Esa lista torturante. Llegó un momento que les dije a los míos, denme las noticias de otro modo, porque siento que me está afectando lo que yo llamé, se aplastaron también las palabras con el desplome del techo. Y todo el sufrimiento se confinó en el dolor, en un dolor nacional auténtico. El pueblo nuestro se enluteció. Una coyuntura tristísima que da para servir de ejemplo de las cosas, por Dios, que tendremos que hacer para evitar que se sigan produciendo hechos tan horribles como este.
El sentido pésame, con nombres para los conocidos y apreciados de cerca. El nombre de las celebridades del deporte, del arte, de la canción, del merengue, Rubí Pérez, que fue desgarradora su muerte porque él era el as del espectáculo, que cantaba en el tiempo en que moría, aplastado, quedar entre escombros, Dios santo. Eduardo Estrella, mi querido amigo, perdió a Eduardo Guarionés Estrella Cruz, su hijo, y a su nuera Alexandra Grullón de Pérez, recién casados, la hija de Melba y Alejandro. Por Dios, Eduardo Grullón, mi hijo Vinicio, gran amigo de él, lo vi llorar. Lo vi llorar cuando me diera la noticia. La familia de Rubí Pérez, la familia de Octavio Botel, el pitcher nuestro, tantos juegos, tantas maravillosas actuaciones de aquel hombre en el deporte, en las ligas mayores. Dios mío, la gobernadora de Montecristi, ya dije, Nelcy Cruz, hermana de Nelson Cruz, un as del béisbol, gobernadora de Montecristi, que esa decía la primera dama, doña Raquel, que a las 12 y tanto, momento en que se producía el hecho, un momento después, pudo llamar al presidente, porque todavía vivía. Parece que la sacaron, creo que murió en la clínica, no tengo la seguridad. Pero en definitiva, todos, los sencillos, los hombres generosos, las mujeres magníficas, los grupos que acudieron a bailar su merengue como cada lunes, todas sus familias que reciban mi sentido pésame y la seguridad de que espiritualmente he estado con ellos y he rezado por ellos para que Dios les dé la resignación en la medida que esto puede ser posible. Ha sido horrible. En realidad, la experiencia que nos sirva de ejemplo. Pero ya tanto dolor y tan difícil de expresarlo, me va dejando espacio ya no solo para la palabra del sentimiento y de la solidaridad, sino para pensar en cosas nuestras, en peligros nuestros. He oído desde hace un tiempo considerable, no voy a precisarlo, a ciudadanos notables, muy preparados, estudiosos. Es el caso de Osiris León y a otros ingenieros y arquitectos. He oído hablar a esos señores. Así, de tarde en tarde, advirtiendo de que estamos en una zona sísmica. Lo sabemos.
tuvimos la experiencia terrible de un terremoto en el 46, 1946, de cerca de 8 el grado, mayor que el de Birmania ahora. Imagínense ustedes. Que no produjo una devastación porque los edificios coloniales conservados, los otros edificios que se vinieron construyendo, eran en concreto armado, con varillas procedentes de Alemania, de acero, yuguladas. En definitiva, no hubo desplome de edificios en la ciudad colonial, ¿no? Fue fuerte, terrible. Ya en Agua, Boba, Cabrera, por donde entró el mar en Matanza, que se llevó el pueblo entero, solo sobrevivió la iglesia. Matanza, una playa que luego se fundó Matancita, la playa bella, y donde acude la población a distraerse, porque hubo un pequeño tsunami. Se retiró el mar y entró ese 46, los técnicos, los versados, lo han estado rumiando, diciendo, miren, ya nosotros estamos entrando en un tiempo. Ha pasado tanto tiempo, quieren decir, que debemos de irnos preparando porque nos puede tocar una nueva experiencia sísmica, otro terremoto. Y por desgracia, ha sido lo que he oído, se está construyendo y se están modificando viviendas y edificios sin que exista una rigurosa supervisión. Se están improvisando, no profesionales o profesionales de bajo nivel, de preparación limitada. No se están usando los calculistas que los tenemos, algunos de ellos considerados geniales, para saber cuándo se va a modificar un edificio, qué se puede agregar, el peso, qué habría que hacer para sobrepesarlo, cuántas columnas y en los lados, cuántas vigas para que sea esa estructura la que soporte el sobrepeso. Todos esos pronósticos de esa gente valiosa nuestra, el espanto de Yesé lo ha mostrado en forma descarnada. Dios mío, qué espanto, qué pena. Y dije que está entrando ahora la fase del dolor, se va alejando, porque en el ánimo público general pasa. Pero vienen unos sentimientos, vienen que hay que entender bien. La ira que no va a estar ausente, el resentimiento iracundo del pueblo. ¿Por qué pasó eso? No hubo movimiento telúrico, no se movió la tierra.
no fue un socavón, ¿no? Y comienzan a circular las versiones. Dios santo, que el sábado anterior y el día 2 de antes se ven en videos barriendo partículas significativas del techo, lo que indicaba que había necesidad de no ocupar el espacio bajo ese techo, bajo esa. Se habla de un ingeniero que fue y dijo, es peligrosa, que recomendó que no se siguiera abierto, que cerraran para corregir. Múltiples versiones. Y eso, que nadie se pierda, tendrá consecuencias en el ánimo público traspasado hoy por el dolor y mañana innegablemente estremecido por la ira. Porque esa situación de abandono, de descuido, esa desregulación y los propios propietarios de las viviendas y de las fábricas, el descuido, la imprudencia. A mí me han llamado amigos para decirme, ¿qué usted piensa? Y les dije en las primeras 40 horas, no puedo pensar. No puedo pensar, no es momento de pensar, es momento de rezar. Esto es abrumador, esto es terrible. Es como una señal que en cierto modo da miedo. Uno dice, pero Señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué anuncia esto? En el exterior, nuestros hermanos haciendo vigilia, también adoloridos, porque el dolor es extensísimo, todos estamos dentro del dolor nacional. Rico, pobre, viejo, jóvenes, todo dominicano está hoy con el alma en el suelo. Dios santo. Rogar por el eterno descanso de las almas de los caídos. Vidas valiosas. Al paso del tiempo vienen las consecuencias. Vendrán las consecuencias. Nadie lo dude. Tengo una experiencia incluso que la quiero confesar. Yo, desde mi casa, veía y sentía y rezaba muy conmovido. Pero, finalmente, ajeno, entendiendo que ninguno de los míos estaba debajo de los escombros. Es un santo egoísmo de cada quien. Preguntar por el sobrino, preguntar por el hermano, el hijo del amigo, bueno. Pero me llega una noticia, horas antes de grabar este programa. 2 de mis nietos, profesionales ya, uno ya a punto de serlo, el otro ya establecido, que viven aún con nosotros. Y una nieta, madre de mis bisnietos adorados, hermanos de padre, de 3 niñas,
huérfanas, porque su madre cayó bajo los escombros de Yetzer. En el momento en que grabó esto debe estar celebrándose la misa por el descanso de su alma. Duelo. Y yo pienso, es una locura pensar que a un hecho de esa envergadura se le puede privar de las necesarias consecuencias. Las primeras, las que están más a la vista, el accidente. El accidente, vamos a llamarle el evento del desplome. Falló el techo. Que tenía dos plantas eléctricas, que hubo un fuego hace 2 años, que se le puso un fino porque tenía muchas rejillas para el agua del cielo y parece que los tratamientos no funcionaban, entonces decidieron ponerle un fino, no un plato en sí con acero, sino una tapa de cemento arriba. Y a esta ponerle una especie de tela petrolizada. Y que todo ese peso lo fue quebrando, porque el edificio tiene 52 años. Y eso llegó un momento en que, precisamente cuando estaba allí el pueblo representado, bailando su canto nacional, el merengue. No fue en la mañana, no fue otro día, sino ese lunes exactamente. La música, bueno, que la música es muy fuerte. Versiones variadísimas. Entonces yo le dije, miren, a mis amigos que me llamaban, yo les voy a leer el artículo 319 del Código Penal, antiguo que todavía está vigente porque el otro no ha podido salir a vigencia. Ya sabemos su suerte tan desventurada. Código Penal Dominicano, artículo 319. El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años. Y la multa ya no está en la copia mía. Observen las 3 conductas que hacen de un hecho, o puede hacer un hecho, causal de homicidio involuntario. Primera, torpeza. Segunda, imprudencia. Tercera, inadvertencia. Cuarta, negligencia. Quinta, inobservancia de los reglamentos. Aquí ha habido casos sencillos,
dolorosos también. Una pared que se cae, haciendo no sé qué, y el dueño fue detenido y sometido. Y creo que en el interior ha habido casos de... El último que vimos fue por una fumigación. Condenaron a un señor a 2 años, algo así. Estamos entonces en la posibilidad de que se pueda determinar que hubo 221 homicidios involuntarios. Ustedes oyen, 221 homicidios involuntarios. Siempre que los exámenes técnicos, los veredictos de los experticios localicen fallas que se puedan calificar como torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos. El presidente de la República parece que fue alertado y anunciaron desde la presidencia que se va a constituir una comisión de técnicos nacionales e internacionales para evaluar y poder definir cuál fue la causa. Precisamente con esa situación que estoy describiendo ya desde un artículo del Código Penal perfectamente tipificado el homicidio involuntario y sus penas, que son penas menores porque no es un homicidio intencional, voluntario, sino involuntario. No se quiso nunca, pero se produjo. Yo, comenzando a pensé en Jenny Berenice Reynoso, nuestra Procuradora General de la República. Y desde aquí, con la distancia de vida, me decidí a darle un consejo. Ciertamente, creo que hay presencia del Ministerio Público en el nivel de la Fiscalía del Distrito, que es muy eficaz, pero tratándose de un hecho de las magnitudes de quien debe de actuar con más propiedad es la Procuraduría General de la República, ese nivel controlador. Y creo, y se lo doy como consejo, que no es abrir un expediente con el ánimo de inculpar penalmente. Yo no lo creo, no lo pienso. Pero sí la averiguación técnica hecha por los calculistas mejores nuestros, que como dije hace un momento, los hay de fama nacional, geniales, muy consistentes, muy serios, para que 3 o 5 de ellos formen una especie de comisión de experticio. Porque ya eso, en ese ámbito, está en la frontera entre un evento sin consecuencia, ¿hijo de qué? No hubo temblor de tierra, no hubo lluvia excesiva, no hubo... de una de las faltas que describe el Código Penal. Bueno, penalmente la Procuraduría General, con su experticio, actúa. Una respuesta que debemos de dar al mundo, porque señores, nuestro dolor ha sido reseñado por el mundo y las reacciones de solidaridad y de pesar han sido múltiples, algunas de ellas sorprendentes. Putin, Maduro,
expresando pésame. Estados Unidos, es decir, entonces, ¿qué debemos hacer como Estado? Ministerio Público haga su investigación previo veredicto del experticio. Si el experticio, estoy especulando, pero no irracionalmente, determina que no hubo ninguna de esas conductas y que eso fue un fenómeno espontáneo, cosa muy difícil de creer, pero lo dirían los técnicos más preparados. Hombre, si el experticio dice, no, fue una imprudencia, fue una inadvertencia, fue una negligencia, fue una inobservancia, porque no debió de hacerse así, porque debieron las columnas hacerlas en los lados, de ser posible en acero, y entonces tirar vigas largas porque el salón se estaba ampliando y era inmenso. Cuestión de que el sobrepeso cayera sobre esa estructura construida. Bueno, eso no se hizo y debió de hacerse. Bueno, esos son ya otros confines del trastorno. A Jenny Berenice le doy ese consejo porque la ira popular, el descontento público, el airado desaliento, llamémosle así paradójicamente, del pueblo, no se va a hacer esperar. Vendrá, nadie lo dude. Es demasiado grande el daño. El daño es catastrófico. Ahora bien, la respuesta, este programa, que se confiesa abatida por el dolor, que expresa solidaridad a las familias y se suma al dolor nacional, no puede desnaturalizarse el programa y tiene que mantener ese eje profundo que siempre ha querido mantener en movimiento, atender todos los aspectos de las ocurrencias. Yo estoy inconforme con lo de San Cristóbal. Desde la respuesta lo he estado diciendo. En el almacén que explosionó y produjo 48 muertes, se iba a celebrar al día siguiente una ceremonia a la cual asistirían 3 ministros del gobierno. Bien, ¿qué más? Posiblemente el presidente de la República a las 10 de la mañana, porque se iba a demoler, porque se va a hacer una especie de parqueo o algo así colosal en San Cristóbal. Parece que alguien manejó una carga explosiva sin destreza. ¿Cómo una carga explosiva? Puede ser. Hubo una explosión. Que fue que el plástico se incendió porque así quiso. No. Me llegaron los informes y así los revelé. En el acarreo de ilegales, cuando venían muy cargados, se dejaba pernoctar ahí a gente de Haití que venía acompañando a la penetración gradual.
de masas. Entonces dije, esas pandillas criminales de Haití no son tan simples. Ahí hay una dirección que va más allá de lo que se está viendo. Sofisticada, capaz de producir hechos poderosos allá y aquí. Sostuve ese programa y alguien me dijo, mire doctor, el 14 de agosto fue la explosión de San Cristóbal, pero estaba precedida por una convocatoria explosiva, tremenda, de una cantidad de organismos, de ONG, de dominico-haitianos, de haitianos, bueno, que el ministro de Interior de entonces, Chubasque, prohibió, porque iba a ser a escala nacional, en los conucos, en los barrios, en las calles. Y decía algo tremendo para el 14 de agosto. El lunes 14 de agosto se moviliza la población empobrecida que ha decidido ponerse de pie por sus derechos en todo el país contra la ARS, la AFP y la comercialización de la salud por pensiones y libertad sindical, contra la corrupción, el robo de los fideicomisos y las APPS contra los desalojos, por soberanía alimentaria y tierra para los campesinos, a favor de los derechos de las mujeres jóvenes, contra la privatización del agua, a favor de, bueno, y terminaba diciendo, si los trabajadores dejamos de laborar, ¿de qué vivirán los popis? ¿De dónde sacarán sus riquezas? No nos van a engañar, nos quieren satanizar, olvidar, dividir, criminalizar para seguir aprovechándose de nosotros y nosotras y continuar corrupta e impunemente repartiéndose el patrimonio público. Una palma de fuego. Estaban prohibidas por Interior y Policía. El 14 de agosto, a las 3 de la tarde, San Cristóbal perdió a 48 de sus hijos. Una explosión. Pero no solo eso. El establecimiento más importante de las terrenas se incendió el 14 de agosto. Y el día antes del 14 de agosto, una finca donde había 200 borregos, una señora, me dieron el nombre, que tenía una finca magnífica de borregos, de ovejos, fue quemada con los borregos dentro. El mismo 14 de agosto. ¿Qué pasó? Ahora yo me permito decir, ese mensaje de Luis Abinader tan terminante, esa organización de los métodos a utilizar precisamente para hacer todo lo contrario a lo que esta palma de fuego proponía en el 23. ¿Cuándo fue? Hace 14 días, menos de 14 días. Entonces, porque he vivido mucho, recordé a un amigo muy querido, muy querido. Hicimos una amistad inolvidable.
como el coronel Manuel Ramón Montegarache, que tuvo un accidente porque era el jefe de un cuerpo especializado de los hombres rana en el tiempo de Trujillo. Y tuvo un accidente que por poco le cuesta la vida. Jenny Berenice Reynoso habla su investigación, además del examen de los expertos sobre la conducta, de imprudencia, lo que pueda haber para el 319. Pero no pierda de vista la posibilidad de un ataque criminal. Estamos. Yo no puedo dejar de decir lo que pienso ya en este momento, porque vamos a seguir viviendo y aquí se está construyendo mucho. ¿Qué pasó? Vamos a investigar. Investiguen cuidadosamente. Si hay que traer expertos en explosivos internacionales, ahí está Estados Unidos. Ahí está Estados Unidos, que de seguro lo proveería de inmediato. Bastaría la solicitud de la Procuraduría para examinar ese costado. No digo que sea así, no. Examinando las hipótesis, lo que pudo quizás ocurrir, además del otro. Lo otro fue el techo lo quebraron. Yo, señores, les digo, mi vida ha sido tan tormentosa y he tenido tantas pruebas que a mis 94 años, a 6 años del siglo, imagínense, no estoy ya preparado para estas cosas. Siento, me hacen un efecto que no me lo hacían cuando era una especie de torbellino. Ya estoy no rendido, porque no me voy a rendir hasta el último hálito en la defensa de mi país. Y con él lloraré y con él lucharé mientras viva. Pero creo que esta prueba nos debe servir de ejemplo. Y el dolor así compartido, cada quien, porque se siente en todos los amigos, toda la gente del servicio, todo el mundo consternado, que nos sirva de pie, de estribo para la unidad nacional, porque nos pueden llevar a situaciones muy graves, peores incluso que esa, en cuanto a número de muertos, en cuanto a ataques, de muchas maneras, porque ya desgraciadamente los tiempos y la avanzada tecnología, la última generación, la última resolución, de que tanto se viven envaneciendo los progres, tienen sus aspectos, existen, también para la maldad criminal. El crimen de hoy es más sofisticado. No es fácil luchar con él. Y eso que está ocurriendo ahí al lado es un trastorno mundial. Yo en mi pregunta
en mi reminiscencia del Sábado Santo, la titulé Elon Musk, esperanza en Marte, incertidumbre en la Tierra. Terminaba leyendo un aspecto muy delicado, que lo voy a cerrar el programa repitiéndolo, adelantándolo. Se podría estar en presencia de una oriundez del extremismo terrorista que desde África ya ha comenzado a dar paso de su interés de designar a Haití como su sexta región de África, en el tiempo que el expresidente norteamericano Barack Hussein Obama todavía permanecía cerca del puente de mando con su fascinante influencia. Escribo esto y hago mención del Boko Haram musulmán africano y Nigeria. La Nigeria que mantenía vuelos comerciales interdiarios con Haití y las 21 mezquitas. Me traje este libro de Oriana Fallaci, Las raíces del odio, mi verdad sobre el Islam. Este post-mortem fue editado. Había 3 anteriores en el mismo sentido. Lean la reminiscencia del sábado que viene. Yo la tenía alejada por su ateísmo. Atea y rabiosamente contraria al Islam y contraria al Vaticano. Pero ya al final habló, nadie sabe, terminó haciendo la señal de la cruz. Y eso me permitió citarla y apreciarla como visionaria de muchas cosas. Bien, déjenme contener el pensamiento y quedarme con el dolor nuevamente. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal. Supercanal el domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central por el 33, del cable. 33 del cable. Y que Teleimpacto nos está reproduciendo domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Y que estaremos después de nuestra versión central a las 12 ya en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.